Antes de que existiera el progreso, antes de que el ser humano dominara el fuego, un dios decidió desafiar al rey del Olimpo. Este no es solo un mito, es la historia del mayor castigo jamás impuesto por los dioses, y del sacrificio que encendió el futuro de la humanidad. Quédate hasta el final, porque lo que Prometeo hizo cambió el destino del mundo para siempre. Cuando el mundo aún era joven y los mares no conocían nombre, el Olimpo se alzaba como un trono eterno sobre las nubes. Allí reinaban los dioses inmortales, poderosos y ajenos al sufrimiento de las criaturas que caminaban sobre la tierra. Zeus, señor del rayo y padre de los dioses, gobernaba con justicia severa, cuidando el orden del cosmos, pero su mirada rara vez descendía hacia los mortales. Para él, los humanos eran frágiles, breves como una chispa al viento, incapaces de alterar el destino que los dioses les habían asignado. Los hombres vivían entonces en la oscuridad, no conocían el fuego, temblaban durante las noches heladas, se alimentaban de carne cruda y frutos arrancados a la fuerza, y morían jóvenes, vencidos por el frío, las fieras o la enfermedad. No sabían forjar herramientas ni construir hogares duraderos. Su existencia era una lucha constante contra un mundo que no los perdonaba. Sin embargo, había uno distinto. Prometeo, titán de mente brillante y corazón inquieto, observaba a los humanos desde lo alto de las montañas. A diferencia de otros titanes y dioses, él no los veía como simples juguetes del destino. Los veía intentar, caer, levantarse, los veía llorar a sus muertos y proteger a sus hijos. En sus ojos había algo que ni siquiera los dioses poseían: esperanza. Prometeo había participado en la creación de la humanidad. Con barro y agua había moldeado sus cuerpos, dándoles forma semejante a los dioses, pero hechos para vivir y morir, y al verlos sufrir sentía que había fallado. Les había dado vida, pero no los medios para defenderla. Muchas noches subía a las alturas del Olimpo y observaba los banquetes divinos. Allí ardía el fuego eterno, custodiado por Hefesto en su fragua sagrada. Con ese fuego, los dioses forjaban armas, palacios y maravillas imposibles. El fuego era conocimiento, poder, progreso, y estaba prohibido para los humanos. Zeus había sido claro: el fuego no debía caer en manos mortales. Temía que con él los hombres se volvieran demasiado independientes, que dejaran de temer a los dioses, que el equilibrio del mundo se rompiera. Pero Prometeo no compartía ese miedo. Una noche, mientras los dioses dormían y el Olimpo guardaba silencio, Prometeo tomó una decisión que cambiaría el destino del mundo. Bajó sigiloso hasta la fragua de Hefesto, donde las llamas nunca se apagaban. El fuego crepitaba como si tuviera vida propia, dorado y feroz. Con manos firmes, Prometeo tomó una chispa viva y la escondió dentro de una caña hueca, protegiéndola del viento y de la mirada divina. Luego descendió a la tierra. Cuando los humanos vieron la luz por primera vez, creyeron que era un milagro. Prometeo les enseñó a alimentarla, a cuidarla, a usarla sin temor. Con el fuego aprendieron a cocinar, a calentarse, a ahuyentar a las bestias. Aprendieron a trabajar el metal, a fabricar herramientas, a construir refugios. La noche dejó de ser enemiga. La humanidad dio su primer gran paso hacia la civilización. Pero ningún acto desafía a los dioses sin consecuencias. Zeus sintió el cambio en el mundo como un trueno en su pecho. Vio las fogatas encendidas desde lo alto del Olimpo y comprendió de inmediato quién había desobedecido su mandato. Su furia sacudió los cielos. El fuego, símbolo divino, había sido robado. Prometeo fue llevado ante Zeus. No negó su acción, no pidió perdón. Miró al rey de los dioses con serenidad y le dijo que lo volvería a hacer si fuera necesario, porque los humanos merecían una oportunidad. Esa fue su condena. Zeus ordenó que Prometeo fuera llevado al monte Cáucaso, una región salvaje y desolada, donde ni hombres ni dioses acudían. Hefesto, obligado por mandato divino, forjó gruesas cadenas irrompibles y con lágrimas en los ojos encadenó a Prometeo a una roca eterna. Cada día, Zeus enviaba un águila gigantesca nacida de su propia voluntad. El ave descendía del cielo y se abalanzaba sobre el titán, desgarrando su carne y devorando su hígado. Y cada noche, gracias a su naturaleza inmortal, el órgano volvía a crecer, solo para ser devorado nuevamente al amanecer. El dolor era infinito, el castigo eterno. Prometeo gritaba, pero no se arrepentía. Mientras el águila se alejaba con el pico manchado de sangre, él pensaba en los humanos, en el fuego que aún ardía en sus hogares, en las herramientas que forjaban, en el futuro que estaban haciendo gracias a su sacrificio. Así pasaron los años, décadas de tormento bajo el sol ardiente y el frío implacable. Los dioses seguían su existencia inmortal, pero el nombre de Prometeo comenzaba a susurrarse entre los hombres como el de un benefactor, un protector silencioso que había pagado con su libertad el progreso humano
Y el destino, paciente como siempre, ya preparaba el día en que incluso la voluntad de Zeus sería puesta a prueba. El viento del Cáucaso no conocía la piedad, azotaba la montaña día y noche, trayendo consigo el polvo de tierras lejanas y el frío de los picos eternos. Prometeo permanecía inmóvil, con los brazos extendidos y las cadenas clavándose en su carne inmortal. El paso del tiempo había borrado la noción de los días. Ya no contaba amaneceres ni noches, solo medía la eternidad entre el aleteo del águila y el regreso del dolor. A veces, en la quietud previa al amanecer, cuando incluso los dioses parecían dormir, Prometeo recordaba el origen de todo. Recordaba la guerra entre titanes y olímpicos, el caos primordial, y cómo él había elegido apoyar a Zeus no por ambición, sino porque creyó que un nuevo orden traería equilibrio al mundo. Ironía cruel. Había ayudado a forjar el trono del mismo dios que ahora lo castigaba. Los humanos no olvidaron. En las llanuras, en las aldeas nacientes y junto a los ríos donde ahora se reflejaba el fuego nocturno, los hombres comenzaron a contar historias. Hablaban de un titán encadenado por amor a la humanidad. Enseñaban a sus hijos a respetar el fuego, a no usarlo solo para destruir, sino para crear. Cada chispa era un recuerdo de Prometeo. Cada llama, una promesa silenciosa. Zeus observaba todo desde el Olimpo. Aunque nunca lo admitió, algo se agitaba en su interior. Los humanos no se habían vuelto arrogantes como temía. Al contrario, crecían, aprendían, se organizaban. Pero el rey de los dioses no podía permitir que su autoridad fuera desafiada sin consecuencias. Si cedía ante Prometeo, el orden divino se resquebrajaría. Aún así, Zeus no estaba solo en su juicio. Atenea, diosa de la sabiduría, veía en los humanos un reflejo de su propio dominio. Hermes, mensajero astuto, admiraba el ingenio de Prometeo. Incluso Hera, severa y orgullosa, reconocía en silencio que el castigo había sido brutal, pero nadie se atrevía a desafiar al rayo. Para reforzar la humillación de la humanidad, Zeus concibió un nuevo castigo. Ordenó a Hefesto que moldeara a la primera mujer, Pandora, creada con dones de todos los dioses. A Afrodita le dio belleza, a Atenea inteligencia, a Hermes curiosidad y engaño. Y Zeus le entregó una jarra sellada, advirtiéndole que jamás la abriera. Pandora fue enviada a la tierra. Cuando la curiosidad venció, como Zeus sabía que ocurriría, la jarra fue abierta y de ella escaparon todos los males. La enfermedad, la guerra, el dolor, la envidia y la muerte lenta. Solo la esperanza quedó atrapada en el fondo. Desde el Cáucaso, Prometeo sintió el cambio en el mundo. Supo lo que había ocurrido y, por primera vez en siglos, el dolor del castigo se mezcló con tristeza. No se arrepentía del fuego, pero lamentaba el sufrimiento añadido a los humanos. Sin embargo, incluso así, la humanidad no retrocedió. Aprendieron a enfrentar los males, aprendieron a resistir. Los siglos pasaron, imperios nacieron y cayeron. Ciudades se alzaron donde antes solo había barro. Los hombres miraban al cielo con temor, pero también con preguntas. El fuego les había dado algo más que calor, les había dado conciencia. Y en medio de todo, Prometeo seguía encadenado, hasta que nació un héroe. Heracles, hijo de Zeus y de la mortal Alcmena, creció entre pruebas y tragedias. Desde niño fue marcado por la fuerza descomunal que corría por sus venas. Hera, resentida, lo empujó a la locura, y en su furia cometió actos terribles que lo condenaron a los famosos 12 trabajos. Trabajo tras trabajo, Heracles desafió monstruos, reyes y destinos imposibles. No luchaba solo con músculos, sino con voluntad. Cada hazaña lo acercaba a la redención. Uno de esos caminos lo llevó al Cáucaso. Mientras avanzaba por la montaña, Heracles escuchó los gritos. No eran de bestia ni de hombre mortal. Eran antiguos, profundos, cargados de un dolor que no pertenecía al tiempo. Al levantar la vista, vio al águila descender una vez más sobre la roca. Heracles no dudó, tensó su arco, apuntó y lanzó la flecha con fuerza divina. El proyectil atravesó el aire y dio en el corazón del águila, que cayó sin vida sobre las rocas. El silencio que siguió fue absoluto. Prometeo alzó la cabeza. Por primera vez en siglos el castigo había sido interrumpido. Heracles se acercó lentamente, vio las cadenas, la sangre seca, las heridas que nunca terminaban de sanar. Reconoció al titán por historias escuchadas en su niñez, contadas al calor del fuego que él mismo ahora dominaba. Prometeo habló con voz débil pero firme. Le dijo quién era, por qué estaba allí y cuál había sido el precio del fuego.
Heracles escuchó en silencio, sintiendo el peso de aquella verdad. Comprendió que su propia existencia, su fuerza, incluso su arco, eran consecuencia de aquel robo divino. Sin consultar a nadie, Heracles rompió las cadenas. El sonido del metal divino al quebrarse resonó como un trueno en el Cáucaso. Prometeo cayó de rodillas, libre por primera vez en una eternidad. El dolor no desapareció de inmediato, pero la carga infinita se desvaneció. Zeus sintió el acto en el Olimpo. El rayo estuvo a punto de caer, pero esta vez Zeus dudó. Heracles era su hijo. Prometeo conocía secretos antiguos, profecías que incluso el rey de los dioses temía. El equilibrio del mundo había cambiado demasiado como para imponer más castigos sin consecuencias. Zeus permitió la liberación, con una condición. Prometeo debería llevar siempre un anillo forjado con un fragmento de la roca del Cáucaso, para que el castigo nunca fuera olvidado. Prometeo aceptó. Libre, descendió al mundo de los hombres, no como un dios ni como un titán orgulloso, sino como un observador. Vio el resultado de su sacrificio: ciudades iluminadas, herreros trabajando, familias reunidas alrededor del fuego. No todo era perfecto, el dolor seguía existiendo, la muerte también, pero había progreso, memoria y voluntad. Prometeo sonrió. Había valido la pena. Desde entonces, los humanos nunca dejaron de contar su historia, no como la de un dios castigado, sino como la de alguien que eligió sufrir para que otros vivieran mejor. El fuego ya no fue solo una llama, sino un símbolo del conocimiento, del sacrificio y de la rebeldía contra la injusticia. Y así, mientras los dioses seguían observando desde el Olimpo, el legado de Prometeo ardió para siempre en el corazón de la humanidad. Prometeo permaneció largo tiempo en silencio después de recuperar la libertad. El mundo que veía ya no era aquel que había dejado siglos atrás. Donde antes había pequeños asentamientos de barro y piedra, ahora se alzaban ciudades con murallas, templos y caminos trazados con intención. El fuego no solo ardía en hogueras, vivía en los hornos, en las forjas, en los altares y en los rituales que daban sentido a la existencia humana. Caminó entre los hombres sin revelar su identidad. Observó a los artesanos golpear el metal incandescente, a los ancianos narrar historias a los niños, a los guerreros templar sus armas antes de la batalla. Cada gesto, cada chispa, era consecuencia directa de aquella noche en que había robado el fuego del Olimpo, y aunque el dolor de su castigo aún residía en lo profundo de su ser, una certeza lo sostenía: el sufrimiento había tenido propósito. En las noches, Prometeo miraba el cielo. Sabía que Zeus también lo observaba, ya no con la furia de antes, sino con una atención silenciosa cargada de reflexión. El rey de los dioses había comprendido, aunque jamás lo admitiría, que el mundo no podía permanecer estático, que incluso los dioses, en su inmortalidad, dependían del cambio para sostener el orden del cosmos. Zeus recordó entonces una antigua profecía que Prometeo conocía desde antes de su castigo, una advertencia sobre un hijo que podría destronar al padre si éste no actuaba con sabiduría. Durante siglos, ese conocimiento había sido un arma silenciosa en manos del titán. Ahora, libre, Prometeo eligió no usarla para vengarse. Eligió el silencio, y con él, la estabilidad del Olimpo. Ese acto final selló su legado. Prometeo no buscó ser adorado. No levantó templos en su nombre ni reclamó sacrificios. Su deseo nunca fue el poder, sino el progreso. Por eso, cuando sintió que su presencia ya no era necesaria, se retiró de la vista del mundo. Algunos dicen que regresó a las montañas, otros que se disolvió en el tiempo, convirtiéndose en mito y memoria, pero su esencia permaneció. Cada vez que un humano desafió lo establecido para buscar conocimiento, Prometeo estuvo allí. Cada vez que alguien se atrevió a pensar diferente, a crear algo nuevo, a usar el fuego no como arma sino como herramienta, su espíritu ardió en silencio. El fuego se convirtió en símbolo de algo más grande, la capacidad de elegir, de aprender, de resistir incluso cuando el castigo parece eterno. Los dioses continuaron gobernando desde el Olimpo, pero el mundo ya no les pertenecía por completo. Los humanos habían aprendido a caminar por sí mismos, a equivocarse, a caer, a levantarse, a enfrentar los males liberados por Pandora sin perder la esperanza que quedó atrapada en el fondo de la jarra. Y así el nombre de Prometeo pasó de susurro a leyenda, no como un titán rebelde, sino como el primer defensor de la humanidad, aquel que entendió que el verdadero poder no está en dominar desde lo alto, sino en iluminar el camino de quienes viven en la oscuridad.
porque mientras exista fuego en el mundo, mientras una llama se encienda para crear y no solo para destruir, Prometeo nunca estará realmente encadenado.